Bien, si hablamos de la presión atmosférica, se dice que en el vacío, en el depósito, es de 1.033 kilopondrios o igual a 0.703 kilopondrios sobre centímetros cuadrados. ¿Ya? Bien, entonces esas son unidades. ¿Cómo se calcula la presión atmosférica? Dice, la atmósfera se divide en 4 capas. La troposfera, la más cercana a la Tierra, la estratosfera, la ionosfera y la exósfera. Puesto que las condiciones cambian con el tiempo y la altitud y la latitud en la atmósfera, las capas son más gruesas en el ecuador y más delgadas en los polos, basado en los cálculos en la atmósfera estándar que está en la latitud de 40 grados. ¿Ya? Entonces, como ustedes ven, por eso es que cambia la presión atmosférica. Vamos a ver que en la atmósfera la temperatura de la troposfera varía linealmente con respecto a Z, donde la tasa es de a una temperatura de 56, de menos 56 grados centígrados. Vamos a ver que esta línea varía linealmente. Estamos hablando de esta linealidad aquí. Luego se mantiene constante de 20 grados y luego vamos a ver que la temperatura según la altura sería la temperatura inicial menos el ángulo por Z. ¿Ya? Es la tasa de lapso que nosotros tenemos de temperatura. En la parte más baja de la estratosfera dice entre los 11 y los 20 grados de temperatura, la temperatura es constante, como les vengo diciendo aquí, esto es constante. Más arriba la temperatura vuelve a aumentar y alcanza un máximo cerca de 50 grados. Aquí alcanza un máximo de 50 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, para luego disminuir en los bordes de la ionosfera. La atmósfera estándar se bosqueja en la figura, dado que la densidad del aire en la ionosfera y en la exósfera es tan baja. Es posible colocar satélites en órbita a través de la Tierra en cualquiera de estas capas. Un ratingo, estamos. Ya. Entonces, fíjense, vamos a ver que la temperatura, por supuesto, de la atmósfera, o sea, va a variar de acuerdo a la altitud. Y nosotros tomamos en este punto de aquí que dice 101.3 kilopascal cuando estamos a una temperatura de menos 15 grados. Y eso varía hasta 1.2 kilopascal. Depende de la altitud en que nosotros nos encontremos. De todas maneras, nosotros tenemos una presión estándar que podríamos ocuparla en todos nuestros problemas. Pero vamos a ver que sí, depende de dónde nos encontremos para que la temperatura vaya aumentando o vaya disminuyendo. ¿Eh? Bien, ahora tenemos, en este caso de aquí, la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿En qué se basa la ecuación fundamental de la hidrostática? A ver. Uh-huh. Yo creo que lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer acá.
Entonces, cuando nosotros vamos a escribir aquí, vamos a demostrar. Lo estoy haciendo aparte para que ustedes vean cuál es el principio fundamental de la hidrostasia, ¿ya? Cuando hablamos de que hay fuerzas gravitacionales que hacen que la presión de los fluidos en reposo sea mayor en el fondo, en los océanos, que en su superficie. Por eso es que nosotros seguimos bajo el principio que esta sería la variación de la presión. Si este es el nivel del agua, del océano, ¿m? Y aquí vamos a tener el fondo, vamos a ver que aquí hay P sub n es mayor que cualquier P, siempre va a ser P. Por eso dice, hay fuerzas gravitacionales que hacen que la presión de los fluidos en reposo sea mayor en el fondo que en la superficie, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando justamente de esa variación que hay de la presión, ¿ya? Entonces, consideremos un líquido contenido en un recipiente. Aquí vamos a tener un cubito de líquido que va a tener una altura aquí le vamos a poner, esta es el nivel de líquido. Aquí vamos a considerar un Y. Esto va a ser mi delta Y, de aquí hasta aquí. Y vamos a ver que en ese cubito de líquido que está en reposo, vamos a considerar las fuerzas que actúan sobre ese prisma, sobre ese cubito, que es un prisma imaginario que tiene esas dimensiones, ¿no? Entonces, como ustedes ven, esto de aquí va a ser un delta de área, ¿no? Porque vamos a tener un diferencial de X y un diferencial de Y. Bien, vamos a ver que aquí va a haber una fuerza sobre la cara superior, ¿no? Sabemos que presión es igual a fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión por el área. Entonces esta fuerza de aquí vale la presión por este diferencial de área que yo tengo. Vamos a ver que aquí hay un peso de ese cubo imaginario, ¿no? El peso, ¿a qué es igual el peso? A ver, yo los escucho. ¿A qué es igual peso? Masa por gravedad. Masa por gravedad, ¿no? Y aquí, cuando yo digo presión es igual a gamma por H, ¿no ves? Presión es igual a gamma por H. Ya no nos olvidemos de esa formulita. Y vamos a ver que W es igual peso específico por peso es igual al peso específico por volumen también, ¿no? Pero aquí voy a considerar la masa. Voy a tener un delta de M por la gravedad. Entonces a esto le vamos a llamar fuerza 1. Y aquí vamos a ver como resultado una fuerza 2, que está actuando sobre, a ver, lo vamos a pintar. Esa fuerza 2 está actuando sobre esta cara inferior.
¿ya? Sobre esa cara inferior. Entonces, ese F2 va a ser igual a la presión que hay por el diferencial de área más un delta de presión, ¿ya? Porque hay un diferencial ahí, por delta del área. Quiere decir que aquí si factorizamos el delta de área por una presión que hay, la presión que hay por encima de la cara del prisma, más un delta de P. ¿Cierto? ¿De acuerdo? Esa sería la fuerza 2. Si nosotros hacemos sumatorias de fuerzas en Y, como está en reposo, esa sumatoria va a ser igual a 0. Entonces vamos a ver que vamos a tener F1 más, aquí me olvidé que es un delta W, más un delta W debe ser igual a un F2. Entonces F1 va a ser delta de área por la presión más delta de la masa por la gravedad es igual al delta de área por P más delta P. Bien. Ahora lo único que nos queda es plantearnos una ecuación. ¿Ya? Un momentingo, por favor, me esperan, estoy sola y están tocando mi timbre. Bien, perdón, jóvenes, ya volví. Muy bien, pero yo quiero saber cuánto vale delta M. Aquí vamos a trabajar. ¿Ya? Vamos a ver que masa es igual a el ρ por el volumen, ¿cierto? Entonces vamos a ver que el delta M va a ser igual a ρ por delta de área por el delta de Y, ¿cierto? Esta fórmula ya la sabemos que ρ es igual a masa sobre volumen. Eso de
cuando hemos aprendido la densidad. Entonces, aquí vamos a tener delta P, delta a la área, por P es igual a ρ más, diré, ρ por el delta de área por el delta de Y, por la gravedad del delta del área por P más delta P. Entonces, como ustedes ven, los deltas de área se me van. Y aquí me quedaría un P más el ρ por el delta Y sobre la gravedad es igual a P más delta P. Bien. Por lo tanto, ¿qué me quedaría ahí? Estas P se me anulan y me quedaría que el delta de P sobre el delta de Y es igual a ρ por la gravedad. Cuando vamos a aplicar límite cuando delta Y tiende a 0, de delta P sobre delta Y, eso es igual al peso específico del líquido, ¿cierto? Entonces, pero si nosotros vamos a tener el delta P es igual al peso específico por el delta Y, ¿cierto? De acá. Por lo tanto, vamos a tener que, en todo caso, que el ρ por la gravedad es igual al peso específico. Esa fórmula ya la habíamos visto. Por lo tanto, cuando yo integro esto de acá, desde P0 hasta P1, desde Y0 hasta Y1, nosotros vamos a tener que vamos a hacer P1 menos P0 es igual al peso específico por Y1 menos Y0. Por lo tanto, esa fórmula para mí es fundamental. ¿De acuerdo? Esa fórmula porque me dice, vamos a ver una ley de Stedin que dice la diferencia de presiones. Las diferencias de presiones es igual al peso específico por las diferencias de las alturas. Esa es una famosa ecuación de Stedin, ¿no? Entonces, fíjense, si yo todo divido entre gamma, si yo todo divido entre gamma, entonces voy a tener que P1 sobre gamma menos P0 sobre gamma es igual a Y1 menos Y0. Por lo tanto, la ecuación fundamental de la hidrostática vamos a tener que P0 sobre gamma más Y0 va a ser igual a P1 sobre gamma más Y1. Más Y1. Entonces, fíjense,
que yo voy a tener la ecuación fundamental de la estática. Esta es la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿Ya? Fíjense, más adelante, con referencia a esa ecuación que nosotros hemos obtenido ahí, más adelante, si yo tengo un líquido que va circulando por acá, con referencia a un eje que vamos a tener aquí un Y1, aquí un Y2, como se va a tratar de un líquido en movimiento, aquí va a ser la presión 1 sobre gamma, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, igual acá tengo Y2, más la presión 2 sobre gamma, hasta aquí, más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2G. Entonces, cuando el líquido está circulando por esa tubería, vamos a tener la ecuación fundamental de la hidrodinámica, Y1, más P1 sobre gamma, más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2G, va a ser igual a Y2, más la presión que hay en el punto 2 sobre gamma, más la velocidad que hay en el punto 2 sobre 2G. Es decir, esa es la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Si ustedes ven, eso ya lo vamos a demostrar de otra forma, en su debido momento, ¿ya? Lo único que yo quiero mostrarles es algo, ¿ya? Hay algo similar entre esta y esta. La una es la ecuación fundamental de la hidrostática y la de abajo es la ecuación fundamental de la hidrodinámica, que vamos a ver nuevamente, vamos a ver después cómo hay un balance de energía, ¿ya? La energía en el punto 2 es igual a la energía en el punto 1, por eso es que se llama ecuación, teorema fundamental de la energía, ¿no? Conservación de la masa también, ¿ya? ¿Qué de similar tienen los dos? Bueno, yo le he puesto Y1 y Y0. Puedo ponerle aquí, en vez de Y1, puedo ponerle Y0, P0. Esto le puedo poner 1, 1, 1, por ejemplo. 0, 0, 0, 1, 1, 1. ¿Hay algo similar ahí? ¿Qué dicen? En ambas hay variaciones de presión. Ya, pero, a ver, en ambas hay variaciones de presión, hay variaciones de altura, pero hay algo más, por favor, a ver, fíjense. Cuando usted está relacionando la ecuación fundamental de la hidrostática con la ecuación fundamental de la hidrodinámica. Esa ecuación de la hidrodinámica ya la vamos a ver a su debido tiempo. La vamos a poder también demostrar de dónde salen esos valores. Fíjense que si yo le borro esto de aquí, ¿es lo mismo? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense exactamente lo mismo. Resulta que cuando yo tengo la hidrodinámica, lo único que me va a cambiar ahí es la velocidad, porque ahí sí ya está líquido en movimiento, hay un flujo de fluido, ¿ya? Si hay un flujo de fluido, entonces ya interesa mucho la velocidad con que va circulando el líquido. Entonces, como ustedes ven, viene a ser exactamente la misma ecuación si yo le quito la velocidad, ¿ya? Entonces, no difiere mucho la ecuación de la hidrodinámica con la ecuación de la hidrostática, simplemente que yo le añado la velocidad al cuadrado. Bien.
Este de aquí vamos a llamarle la ley de Stevin. ¿Ya? Que nosotros vamos adelante, más adelante, vamos a ver que esa ley de Stevin me dice que la diferencia de presiones es proporcional al peso específico del líquido por las diferencias de las alturas. ¿Ya? Eso me dice la ley de Stevin, que es lo que vamos a ver enseguida, ¿no? Entonces, esto sería ecuación fundamental. Bueno, esto simplemente era un repasito. Lo que hemos demostrado aquí es la ecuación fundamental. De la hidrostática. ¿Ya? Entonces, si yo le he pedido cuál es la ecuación fundamental de la hidrostática, está ahí. Y de esa misma demostración sale la ley de Stevin. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué me dice la ley de Stevin? Me dice que la diferencia de presiones entre dos puntos de una masa líquida en equilibrio es igual a la diferencia de la profundidad multiplicada por el peso específico. También se llama diferencias de presiones. La diferencia de presiones es proporcional también de una masa líquida entre dos puntos cualesquiera, ¿ya? Es proporcional a la diferencia de las profundidades multiplicada por el peso específico, ¿ya? También nosotros podríamos demostrarlo eso, ¿no? La ley de Stevin, que como ustedes van a ver, sigue siendo lo mismo. A ver, esas hidráulicas. También de cómo podemos demostrar esa diferencia de presiones. Me dice que la diferencia de presiones entre dos puntos de una masa líquida importante que está en equilibrio, no hay movimiento, ¿ya? Es igual a la diferencia de profundidades por el peso específico del líquido, ¿ya? Nosotros si nosotros estamos sobre la superficie, vamos a tener un P1. Es igual al peso específico por H2 menos H1, ¿no? Este es lo mismo, acá P1 menos P0 es igual a gamma por H1 menos H2. Bueno, pero aquí estoy poniendo dos puntos. Ya, si yo tengo aquí la superficie, lo vamos a demostrar de otra forma. Estoy considerando aquí un elemento, ¿ya? Donde me demuestra que yo voy a tener aquí
un H1 para este punto de aquí. Y si estoy considerando dos puntos cualesquiera, de aquí vale un H2. Si nosotros lo consideramos sobre este eje de acá, ¿ya? Que esa es la dirección, por ejemplo, que yo voy tomando, vamos a ver que este es un ángulo tita. No, perdón, no es ese el ángulo tita. Vamos a tomar el otro ángulo tita. Vamos a ver que aquí va a haber una fuerza, 2, que va a ser igual a la presión de 2 por el diferencial de área del tubo ese. Ya no hay circulación, está en reposo. Y aquí va a haber una fuerza F1 que va a ser P1 por diferencial de área. Pero aquí también hay un diferencial de peso. Si nosotros consideramos el ángulo aquí, el ángulo tita, y nosotros nos venimos acá, aquí vamos a tener un diferencial de W, esto es tita. Aquí voy a tener un diferencial de W sobre esta línea de acción de L. Entonces vamos a ver que el seno de tita es igual no voy a considerar esto de ahí. Ese no es diferencial de L, ese es diferencial de... Eso es el diferencial de L, de esa longitud. ¿Ya? Entonces, el seno de tita va a ser igual, si esto es tita, no, estábamos bien, el tita es ese de allá. No es este, el tita es ese de acá que estaba comiendo al comienzo. Entonces va a ser igual al diferencial de W. Voy a hacer la proyección de W sobre aquí, ¿ya? Es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa, diferencial de W en ese sentido. Por lo tanto, diferencial del peso en ese sentido va a ser igual a diferencial de W seno de tita por diferencial de W en ese sentido. ¿Ya? Bien, pero vamos a ver si yo tengo por otro lado acá, vamos a ver. Esto de aquí, H2 menos H1. Y esto es L. Si esto es tita, ¿qué va a pasar? Que el seno de tita es igual al H2 menos H1 sobre L. Por lo tanto, la diferencia de H2 menos H1 es igual al seno de tita por L. Bien. Por lo tanto, cuando yo tengo las sumatorias de la fuerza,
Fíjense que aquí yo tengo una fuerza que es la proyección sobre este va a ser el diferencial del W sobre L. Entonces yo voy a tener como sumatoria de fuerza sobre el eje L, voy a tener la fuerza 2, sumatoria de fuerzas, F2 menos F1 menos el diferencial de WL. Eso es igual a 0, porque está estático. Entonces voy a tener aquí la presión 2 por el diferencial de área menos la presión 1 por el diferencial de área es igual. Bien, el diferencial de W vale, si nosotros sabemos que W es igual al peso específico por el volumen, el diferencial de W va a ser el peso específico por diferencial de R por el diferencial de área, ¿cierto? Entonces vamos a tener ese diferencial de W que va a ser el peso específico por diferencial de área por L por el seno de tita. Porque ese sería el diferencial de L nada más. ¿No ven? Por el seno de tita. Eso debe ser igual a 0. Los diferenciales de área se me van. Y voy a tener P2 menos P1. Eso es igual al peso específico. Y L, fíjense, por el seno de tita va a ser igual al H2 menos H1. Hemos llegado a la misma que hemos visto anteriormente, pero ya con una diferencia de alturas, ¿ya? Entonces, ahí vamos a demostrar de que las presiones son, la diferencia de presión es proporcional a las diferencias de altura por el peso específico, ¿ya? Bien, si nosotros estamos aquí a una superficie, hemos dicho que estamos a un nivel, esto es P0 o P1 es igual a 0. Es por eso que nosotros hemos sacado, si nosotros tenemos aquí a una profundidad H, H2, aquí es H1, ¿cierto? Es H2, aquí vamos a tener una presión 2. Entonces, como P1 es 0 y H1 también vale 0, entonces, ¿qué me quedaría? La presión 2 es igual a gamma por H2, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo normalmente cuando hemos visto la distribución de presiones? Y hemos visto que la distribución de presiones son estas. Aquí en el punto 2, vamos a ver que la presión 2 es igual a gamma por H2. Eso cuando nosotros estemos trabajando desde la superficie de un líquido. ¿Ya? Desde la superficie de algún líquido, nosotros vamos a trabajar de esa forma. ¿Bien? ¿De acuerdo? Pero si nosotros estamos en un líquido que tiene una profundidad como acá, como en el caso, entonces lo que tenemos que hacer, aquí estamos sobre la superficie. No, ya lo embarré esto de aquí. Aquí estamos sobre la superficie del líquido.
Vamos a tener una profundidad en P1 y una profundidad en P2, entonces yo tengo que hacer diferencias de presiones. ¿Ya? Diferencia de presiones como lo tengo yo ahí. Si estamos desde la superficie y P1 vale 0, entonces directamente es gamma por H2. Bien, ¿entendido? Hola. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, fíjense, a ver, si estamos trabajando con esas diferencias de presiones, este problemita es bastante didáctico. Yo creo que es uno de los problemitas más didácticos que nosotros tenemos en esos libros. Ya. Aquí, esta es una superficie donde está el aire libre. Aquí está encerrado una presión debida al aire. Está totalmente encerrado y desde ahí hasta ahí yo tengo aire. Pero desde ahí hasta aquí yo tengo aceite. Cuando yo manejo aquí, estoy diciendo que eso está libre. Bien. A ver. Aquí yo tengo 0,5 metros. A un punto B aquí yo tengo 2,5 y desde el punto B hasta el fondo voy a tener 3 metros. El DR del aceite es igual a 0,85. Bien, yo voy a definir aquí varios puntos. Aquí voy a tener un punto A. Aquí voy a tener un punto B. Aquí voy a tener un punto E. A ver. F. Aquí voy a tener un punto E en ese nivel. Y aquí voy a tener un punto D. En el fondo voy a tener un punto C. Bien. Yo quiero que ustedes me calculen cuánto vale la presión en A. ¿Cuánto vale la presión en A? 0. 0. 0. Perfecto. Ya, voy a suponer que todo esto es agua, ¿ya? Todo eso es agua. Simplemente que aquí hay una barrera, nada más. Pero todo esto es agua. Entonces la presión en A vale 0. ¿Cuánto vale la presión en el punto B?
0. La presión en el punto B, jóvenes. En A vale 0. ¿Cuánto vale en el punto B? Bien, les escucho. El peso específico del agua por la altura de la profundidad. Exacto. El peso específico del agua por 2,5. El peso específico del agua lo vamos a tener 9,81 kilonewton sobre metro cúbico, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuánto vale la presión en el punto B? 9,81 kilonewton sobre metros cúbicos por 2,5 metros igual. ¿Cuánto sería? $24,5. ¿Cuánto sería? 24,5 kilonewton por metro cuadrado. por metros cuadrados. Bien, ya tenemos cuánto vale la presión en el punto B. Sigamos preguntando, ¿cuánto vale la presión en el punto C? 54. ¿Por qué? ¿De dónde? Fíjense, vamos a tener la presión en el punto B, que ya la conozco, más desde ese punto hasta el punto C, voy a tener el peso específico del agua por 3 metros. Entonces vamos a tener 24,5 más 9,81 por 3. ¿Cuánto sería? 53,9. 53,9 kilonewton sobre metros cuadrados. Pero yo también podía haber calculado, como todo eso es agua, directamente peso específico del agua por 5,5. Sería 9,81 por 5,5 directamente. Y eso con seguridad que me da lo mismo, ¿cierto? También lo podía calcular porque es el mismo líquido. Entonces ya tengo en el punto C. Ahora yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto vale la presión en el punto D? ¿Cuánto vale la presión en el punto D? La misma que la Igual. presión del punto Por B. lógica, la misma que la B. Ya, por teoría vamos a tener que la presión en B es igual a la presión en D, ¿cierto? Porque es el mismo líquido y está a la misma profundidad. Entonces eso es igual a 24,5 kilonewton por metros cuadrados. A, B, C, D, ya tenemos. ¿Cuánto vale la presión en E? Si ustedes se ven ahí, ¿cuánto sería la presión en E? 0. 0. La presión en E es igual a la presión en A. No cambió de líquido, fíjense, del punto A hasta el punto E, no cambió de líquido, entonces las presiones son iguales. Entonces, esto es igual a 0 kilonewton metros cúbicos. Pero fíjense cómo también podríamos haberlo calculado presión en E. ¿Cómo puedo demostrar que es 0? Voy a hacer la presión en D menos el gamma del agua por el 2,5, porque me estoy yendo del punto D, me estoy yendo hacia arriba. Por lo tanto, yo tengo que restarle, ¿cierto? ¿Cómo voy a demostrar que vale 0? ¿Cuánto vale el punto D? En D, ¿cuánto es
24.5. 24.5. Menos 9,81 por 2,5. Entonces, ¿puedo demostrar que es 0? Sí. Sí, entonces esto es 0 kilonewton por metros cuadrados. Tengo la presión en E. Ahí abajo simplemente estoy demostrando. Por teoría yo sé que la presión en E es igual a la presión en A porque no hay cambio de líquido y están a la misma altura. Muy bien. ¿Cuánto vale la presión en el punto F? Ya, yo les escucho. La presión en el punto F. La presión en E Yo creo que menos el peso específico del aceite por la altura. Ya. Entonces voy a tener la presión en E menos el peso específico del aceite por la altura es 0,5. Entonces, la presión en E vale 0 menos, creo que el DR era 0,85. 0,85 por 9,81 por 0,5. No se olvide que aquí voy a tener que el DR igual al peso específico del líquido sobre el peso específico del agua. ¿No ven? Entonces, el peso específico del líquido es igual al DR por el peso específico del agua. ¿No ven? De ahí sacamos nosotros todo esto de aquí. Hasta ahí. ¿Cuánto es la presión en F? Menos 4.17. Menos 4.17 kilonewton sobre metros cuadrados. Perfecto. ¿Cómo podríamos demostrar? A ver, si yo le pregunto aquí una pregunta, aquí lo vamos a poner. ¿Cuál es la presión en G? A ver si ustedes me han entendido de las anteriores clases. ¿Cuál es la presión en el punto G? ¿Cuál es la presión en el punto M, por ejemplo? Ya. ¿Cuál es la presión? Aquí en el punto G y en el punto M. ¿Aló, aló? Va a ser igual a la presión en F. Ya. ¿Cuál es la presión en M? Igual a la presión en F. ¿Cuál es la presión en H? La misma que en la presión en F. La misma. La presión en el punto G, la presión en el punto H, la presión en el punto G es igual a la presión en el punto M, es igual a la presión en el punto H y esa es la igual a la presión en el punto F. La presión en el punto F ya la hemos calculado, que es igual a menos 4.17 kilonewton metros cuadrados. Bien, ¿por qué
¿Por qué es igual? ¿Por qué yo no le considero su altura ahí? Porque es aire. Porque es aire. ¿Solo porque es aire? ¿Y si fuera aceite? Sí se consideraría. Se consideraría porque es un fluido. Pero fíjense, esa no es la razón. ¿Por qué Todos está son cerrado? fluidos. Porque está herméticamente cerrado. Cuando está herméticamente cerrado, fíjense, la presión, ya, por eso le he hecho esa pregunta. Si yo tengo aquí y esto está herméticamente cerrado y le inyecto una presión acá, en cualquier punto de todo esto la presión es la misma. ¿Se dan cuenta? No solamente porque sea aire. Entonces, cuando ustedes vean en los ejemplos que algo está herméticamente cerrado ahí, entonces ustedes, la presión aquí es lo mismo. ¿De acuerdo? ¿Me entendieron? Ingeniera, pero eso solo pasaría con el tema del aire o también con cualquier otra sustancia. Con cualquier sustancia. Normalmente, ahí cuando me dan algo cerrado, herméticamente cerrado, a mí me dan simplemente presión del aceite, debido al aceite en este punto, por ejemplo, es la misma que cualquiera, porque hay una presión que está ahí encerrada, ¿ya? Que está totalmente cerrado. No hay variación. Bien, esa sería la razón. Fíjense que nosotros también podríamos proceder de esta forma. Copiar, a ver. Simplemente a efecto de que ustedes trabajen de un lado para el otro o del otro al otro. Ya. Fíjense que yo le preguntaría, ¿cuánto es la presión del aire? Otro ejemplo, por ejemplo, así diferente. Y solamente le preguntaría, ¿cuál es la presión del aire? Ustedes pueden empezar aquí. Presión del aire más gama del aceite por 0,5 más gama del agua por 5, porque hay 5.5, perdón. Si ustedes quieren, por 5.5. Menos, porque estoy aquí en el punto C, menos. Voy a tener el gamma del agua también por 5.5. Si ustedes quieren, se vienen hasta el punto C y dicen 5.5. ¿Ya? Es igual a la presión en A, que vale 0. Sabemos que esto es igual a esto, ¿cierto? Entonces, como ustedes ven, la presión del aire es igual a menos el gamma del aceite por 0,5, que es lo que habíamos visto allá. La presión del aire es igual a menos 0,85 por 9,81 por el 0,5. Es lo mismo que yo tengo allá, que vale menos 4.17. Como ustedes ven, yo incluso puedo decir, como esta es la presión, calculo la presión hasta el punto E y lo igualo a 0 también, porque yo sé que P de A vale 0. Pero si ustedes no se convencen, ustedes tienen que hacer ese análisis general, ¿no ven? Nosotros sabemos que la presión en E es igual a la presión en A y la presión en A vale 0. Entonces directamente pueden calcular la presión del aceite, del aire, digo. ¿Ya? Si nosotros tenemos otro líquido acá, por ejemplo,
Esta es una pregunta muy, muy bonita también, referente a lo que yo les vengo diciendo. Vamos a ver que aquí tengo dos manómetros. Eso está totalmente cerrado y aquí le pongo un medidor de un manómetro, un medidor de y yo le voy a decir un PDA en este punto. Este es el compartimiento B y este es el compartimiento C, herméticamente cerrado. ¿Ya? Bueno, aquí el ejemplo también está con aire en ambos compartimientos que están completamente cerrados. Aquí internamente voy a tener un manómetro y aquí más arriba también voy a tener un manómetro. ¿Ya? ¿Para qué me está pidiendo el manómetro en U? Para ver que debido a la presión en A, vamos a ver cómo varían esos manómetros. Ese manómetro, debido a esa presión que le estoy inyectando ahí, interno que le estoy midiendo, yo veo que mi mercurio, este es el manómetro E, este es el manómetro F. Y yo veo que estos manómetros, este mercurio se me viene de ahí hasta ahí. Entonces, yo lo único que voy a decir aquí en el compartimiento B y C están cerrados y llenos de aire. Fíjense, en ese caso yo voy a ponerme un manómetro y el manómetro me mide 206,80 kilonewton sobre metros cuadrados. Bien, la idea es que usted me encuentre cuál es este valor interno que habría en el compartimiento C. Si yo sé que aquí hay una diferencia de 0,25 metros. Eso yo lo veo externamente. Yo mido, aquí el mercurio solamente llegó hasta 0,25 en el punto. Aquí voy a tener punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, al punto 5. No le voy a poner 4 o 5. Aquí le voy a poner 4 nomás. No estoy diciendo presión, porque no se confunde. Solamente los puntos 1, 3 y 4. Muy bien. Lo que a mí me pide es calcular esa X. En el manómetro en E, ¿hasta cuánto subiría el mercurio? Esto es Hg. Esto es Hg. Sí, Bien, ayer estaba ¿cuánto sacando subiría eso, el no mercurio? quería. Bien. Ahora, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto es la presión en el punto 1? Los pelicitos de bebé son más y más salen, mira, salen. Micrófono, señorita, por favor. Hola, hola.
Bien. Pregunto, ¿cuánto es la presión en el punto 1? ¿Alguien me puede decir? 0, creo. ¿Ya ven los demás? Sí, 0 igual, creo. ¿Los demás? Es 0, mira. 0. Parece que no me entendieron hace ratito, ¿no? A ver, yo sigo. Sigo preguntando. Bien, sigo preguntando cuánto es la presión en el punto 1. Parece que no me entendieron hace rato. La misma que la presión A. Ajá. La misma que Totalmente cerrado. La presión 1 es igual a la presión en A. Hace rato, fíjense en el ejemplo que les dije aquí, que lo borré, creo, ¿no? Si yo tengo un compartimiento totalmente cerrado, la presión aquí, 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 la misma, le dije, ¿no ven? ¿Sí? Bien. Es la presión en A. Y la presión en A vale 206.80 kilonewton por metro cuadrado. Bien, ¿cuánto es la presión en el punto 2? Es la misma que la presión en el punto 1. La presión en el punto 2 es igual a la presión en el punto 1, que vale 206.80 kilonewton por metro cuadrado. Perfecto. ¿Cuánto es la presión en el punto 3? Sería la presión en el punto 2 menos el peso específico por X. La presión en el punto 2 menos el peso específico del mercurio por X. El peso específico, el DR del mercurio es 13,56. ¿Ya? Bien, ahora sí. Yo tengo una fórmula para calcular aquí. Va a ser 206.80 menos 13.56, que es el DR del mercurio por X. Esa sería la presión en el punto 3. Bien. Ahora sigo preguntando, ¿cuánto es la presión en el punto 4? La presión en A. Fíjense que ya de ese compartimiento B, que está totalmente cerrado, y lo cierro con el manómetro, que esa presión es la que me empuja. No, creo. Y un ratito, esa presión que está en A es la que me empuja el manómetro E y me lo hace subir el mercurio hasta el punto 3. ¿Ya? Pero eso está cerrado, ahora el compartimiento C está cerrado. Si esto estuviera abierto aquí, si esto no tuviera así, ¿ya? Ahí el punto 4 sería el mismo PDA, pero no es cierto. Ahí está el compartimiento totalmente cerrado. El compartimiento C. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto vale la presión en el punto 4? Igual a la presión 3. Igual a la presión en 3. La presión 4 en el punto 4 es igual
a la presión en el punto 3, que sería 206.8 menos. Multiplíqueme, por favor, 1356 por 9,81. ¿Cuánto sería? 133.02. 133.02 de X. ¿Ya? Presión en 4. Aquí no dije presión en A. Presión en el punto 4. Exactamente igual a la presión en el punto 3. ¿Cuánto es la presión en el punto? Aquí le vamos a dar 5. Y aquí le vamos a dar 6. ¿Ya? ¿Cuánto Sería es la la presión en el punto 4 más peso específico de mercurio por 0.25. Ya, Sí. perfecto. La presión en el punto 5 es la presión en el 4 más el peso específico del mercurio por 0,25. Entonces vamos a tener 206.8 menos 133.02 de X más 13.56 por 9,81 por 0,25. ¿Cuánto sería ese valor de la presión en 5? Sería 240.1 menos 133.02 X. 240, ¿cuánto dio? Punto 1. Menos 132.02 de X. Muy bien. Y yo les pregunto ahora de la gráfica, ¿cuánto vale la presión en el punto 6? Y ese tubo ya está abierto, no está cerrado, porque esto es un tubo abierto ya. La misma que del 5. La misma que la del 5. ¿Seguro? 0, vale 0. Abierto. Sería 0. Está abierto, está abierto. La presión en 5 va a ser igual a la presión en 6. Pero como está abierto, la presión en 6 vale 0, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a tener 240.1 menos 133.02 de X es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que X es igual a 240.1 dividido entre 133.02. ¿Cuánto es el valor de X? $1.80. 1.80. 1.80 metros. Como aquí no me dan, yo no sé pues si estoy afuera o dentro, aquí no me dan los compartimentos pueden ser de 3 metros de altura, no sé, ¿no? Pero lo que yo sé es que aquí me vale 1.80 lo que me va a ver el mercurio, lo que me va a suspender. Entonces, imagínese que usted hace su compartimiento
y no le da, digamos, el 1,80 ahí, su compartimiento sea de 1,5 de altura, no me da, entonces ahí, ¿no? Entonces, ahí se va a reventar, le va a pasar cualquier cosa, ¿sí? Porque con esa presión, el mercurio se va a elevar 1,80 en el compartimiento C. ¿Entendieron? Sí, ingeniero. Claro que aquí lo hemos hecho con lujo de detalle. Ustedes prácticamente teniendo eso de ahí, directamente, sin tanto preámbulo, como ustedes ya conocen la teoría y ya van a saber de dónde y por qué, ustedes me podrían decir, presión del aire, tengo aquí más gamma del mercurio por X, estoy hasta aquí, menos el gamma del mercurio por 0,25 igual a 0. Entonces, vamos a tener que el PDA es igual al gamma del mercurio por X menos 0,25 igual a 0. Entonces, aquí vamos a tener que el gamma del mercurio, no, directamente me van a tener que X menos 0,25 es igual a menos PDA sobre el gamma del mercurio. X igual a 0,25 menos 206.8. 13.56 por 9,81. ¿Cuánto le sale? Ya por teoría ustedes van a saber eso de ahí, ¿no ve? Pero allá, como les digo, con lujo de detalle, ya yo les puse por qué sale esa fórmula así. ¿Qué es el razonamiento que ustedes tienen que tener? ¿No? ¿Sale 1,80 o no? ¿O estamos mal? Aquí en negativo, ¿no? Me olvidé. Ustedes no me corrigieron. Porque me estoy subiendo y aquí me estoy bajando. Entonces, aquí yo factorizo el negativo. Entonces sería 0,25. Inge, Sí, ahí sería más, ¿no? En esta parte de acá abajo donde puso X, más 206,8 dividido entre 13.56, porque recién así da 1,80. no, por eso es que aquí lo estoy arreglando acá arriba. Ah, ok. Yo tengo que esto como está para arriba es negativo y acá como va para abajo es positivo. Entonces tengo, si yo factorizo el signo, voy a tener X menos 0,25. ¿No? Por lo tanto, para que no me salga negativo, aquí voy a tener que PDA es igual al gamma del mercurio por X menos 0,25. Entonces, PDA sobre gamma es igual a X y este es positivo, ¿no ves? Sí, 1,80. Entonces, esto es 1,80 metros. Entonces, como ya ustedes tienen la teoría de por qué me sale esto, es porque con esta teoría que yo estoy poniendo acá, en otro ejemplo,
parecido, pero no es el mismo allá, el de arriba. ¿Ya? Yo lo que he hecho en esta parte de aquí es demostrarle de dónde llegamos a ese valor paso por paso. ¿Ya? Pero como ustedes ya saben que si el compartimiento es cerrado, entonces la presión en cualquier punto se va a anular. Se va a anular. Entonces, no se va a anular, va a ser la misma, perdón. ¿Ya? Entonces, usted va a ver que la presión en 3 ya va a saber que es igual a la presión en 4, que la presión en 1 es igual a la presión en 2, y que la presión en 1 es igual a la presión en A. Entonces, directamente, pues, con la teoría que usted tiene, ya sabe, entonces directamente se puede hacer esto de aquí sin tantos preámbulos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Queda entendido? Muy bien. Esto sería para idealizar un poquito cómo varían las presiones con respecto a las profundidades, que es lo que nosotros estamos haciendo con lo que se llama diferencia de presiones. Muy bien. Este cubito de aquí que te ven en pantalla es lo mismo que nosotros hemos demostrado hace ratito, porque es en base a ese paralelepípedo que yo tengo ahí, ¿no? Aquí, como ustedes ven, tengo exactamente lo mismo, pero no sé, un poquito más idealizado con el plano de referencia en z igual a 0 abajo, yo lo consideré arriba. ¿Ya? Es lo mismo, no hay problema para sacar la ecuación fundamental de la hidrostática. Y aquí, a ver qué les he puesto ahí. Ajá, no me salió nada. A ver, vamos a ver qué pasó ahí. Aquí, por supuesto, le he debido poner algún video para que ustedes vean. ¿Ya? Muy bien. A ver, aquí. Como ustedes ven, aquí la ley de Stevin. Igual, esa ley de Stevin me la demuestra con un cubo de cilindro. Una base diferencial de área. Las presiones laterales son iguales acá, contraria. Porque las presiones hemos dicho que son perpendiculares a la superficie, ¿no? Entonces, recibe presiones de todos lados. Pero estas presiones de aquí se contrarrestan con estas presiones de acá, por eso no se la toma en cuenta. Para esto, como ustedes ven, es un diferencial de H, ¿no? Pero siempre que nosotros tengamos así, y si está todo el cubo así inverso, estas presiones laterales se contrarrestan con estas presiones de acá. ¿Ya? Sin embargo, porque están a las mismas alturas. Sin embargo, sobre esta cara hay una presión y sobre esta cara de abajo también hay otra presión. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de altura, ¿no? Y eso es lo que me dice el principio de Stevin. Dice, las fuerzas laterales provienen de la presión ejercida por la parte restante del líquido, de manera que al actuar en dos puntos simétricos en relación con el eje, son de la misma intensidad y de sentidos contrarios, y por consiguiente se anulan. Es decir, esta se anula con esta, están a la misma profundidad, esta se anula con esta. Las fuerzas verticales se dividen a la presión sobre la base del cilindro y sobre la altura del cilindro. Y aquí, ¿qué me dice la ley de Stevin? Que es la que le hemos demostrado hace rato. ¿Ya? Me dice la diferencia de presión entre dos puntos de la masa de un líquido en equilibrio es igual a la diferencia de profundidad multiplicada por el peso específico. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? P2 menos P1 es igual a gamma por H2 menos H1. La diferencia de presión entre dos puntos de la masa de un líquido en equilibrio es igual
a la diferencia de la profundidad, de la diferencia de profundidad multiplicada por el peso específico del líquido. Demostramos hace rato y le dije, esta es la ley de Stevin, la que nosotros estamos manejando desde hace rato. El resultado muestra que la presión en un punto de un líquido en equilibrio depende de lo siguiente, de la masa específico del líquido. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, el peso específico es igual a ρ por la gravedad. Y esto es el ρ igual a masa sobre volumen por la gravedad. Entonces, por eso dice, depende de la masa específica del líquido. Y por consiguiente, de su naturaleza. De la aceleración de la gravedad también, ¿no? Porque ρ es igual a masa, ρ es igual, peso específico de ρ por gravedad. La aceleración de la gravedad en un punto considerado. Y de la profundidad. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de profundidades, de la cual se deduce que los puntos situados en un mismo plano horizontal soportan presiones iguales. ¿Se entiende eso de la ley de Stevin? ¿Por qué depende de la masa? Porque ρ depende de la masa. De la aceleración, porque el peso específico depende de la aceleración. Y de estas profundidades, ¿cierto? Entonces, esa sería la famosa ley de Stevin. Bien, fíjense, dice también algo muy importante, lo que ya lo hemos hecho el ejercicio. Es independiente de la forma geométrica de los vasos que contiene el líquido. Si ustedes ven, la presión aquí es la misma que la presión aquí, igual que la presión aquí. La presión aquí es la misma que la presión aquí, la presión aquí, la presión aquí, la presión aquí es la misma que la presión en este punto, que la presión en este punto. No interesa la forma de los vasos que contienen el líquido. Eso es realmente importante, ¿no? Yo podía haberle puesto un compartimiento así, cerrado, y aquí un manómetro. Y aquí le digo, aquí hay una presión del aire, una presión que me mide el manómetro que hay por aquí. Y yo le podría decir, bueno, ¿cuánto se eleva este valor X? Ahí está ahí, del mercurio. No interesa la forma en que tenga el compartimiento. Se reparte exactamente igual. Ya. Eso sería para completar la ley de Stevin. Bien, al comienzo, nosotros acá hemos dicho, hay las presiones en un punto, yo puedo hacer la ley de Stevin y la ley de Pascal, como ustedes ven ahí. ¿Ah? Ya hemos hecho la ley de Stevin. La hemos hecho la ecuación fundamental de la hidrostática. ¿No? Y ahora lo que nos falta es la ley de Pascal. Ley de Stevin, ya está la ley de Pascal. Dice, ¿qué dice la ley de Pascal? La presión ejercida sobre un fluido incompresible. ¿Cuándo un fluido es incompresible? ¿Alguien se acuerda? Cuando no cambia su densidad. Cuando ρ es constante. Entonces se llama incompresible. ¿Ya? Y en equilibrio, cuando la presión es ejercida sobre el fluido incompresible y en equilibrio dentro de un recipiente de paredes indeformables, se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido.
Si yo tengo acá un líquido y aquí tengo una gota de líquido, voy a ver que en todas las direcciones, ¿ya? Es decir, la presión se transmite con igual intensidad, es decir, la fuerza debida a la presión se transmite en igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del líquido. Entonces, aquí también igual, si yo tengo otra gota, pues yo tengo en todas las direcciones con igual intensidad. Entonces, eso me dice el principio de Pascal. En pocas palabras, se podría resumir afirmando que toda presión ejercida sobre un fluido se propaga sobre todas las sustancias de manera uniforme. El principio de Pascal puede comprobarse utilizándose una esfera hueca perforada en diferentes lugares y provista de un émbolo. Por ahí tal vez haya haya un video que les voy a mostrar, ¿ya? Cómo se forma esa esfera hueca y el émbolo. El émbolo puede ser como tipo de un manómetro en U o en U, ¿ya? ¿Quién me dice que al llenar la esfera con agua y ejercer una presión sobre ella mediante el émbolo, se observa que el agua sale por todos los agujeros con la misma velocidad y por lo tanto con la misma presión? Es decir, cuando yo ejerzo una fuerza sobre ese émbolo, o una presión, digamos, sobre ese émbolo, entonces yo veo que la esfera, o sea, no es que en un huequito me salga un chorrito más delgado, en el otro más fuerte o con más presión, no sé, es la misma, ¿ya? Es la misma. También podemos observar aplicaciones del principio de Pascal en la prensa hidráulica. Todos saben, yo creo que hasta ahora, cuál es el principio de la prensa hidráulica o de un gato hidráulico, ¿no? ¿Quién no ha utilizado un gato hidráulico? Yo creo que todos conocen qué es un gato hidráulico, ¿cierto? Normalmente los gatos hidráulicos se utilizan tanto para, siempre para elevar un peso, ¿no ven? Entonces, tenemos las prensas hidráulicas, los elevadores hidráulicos, los frenos hidráulicos, los puentes hidráulicos y los gatos hidráulicos que todo el mundo conoce. Porque eso se hace con el principio de Pascal. Dice, una aplicación importante del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Si nosotros tenemos una fuerza F hacia abajo que se aplica a un pequeño émbolo con área 1, aquí lo ven, aquí la fuerza 1. La presión se transmite mediante el líquido a un émbolo más grande de área 2, debido a que la presión es la misma en ambos lados. Fíjense aquí. Yo tengo la presión en 1, va a ser igual a la presión en 2, porque yo tengo el mismo líquido, ¿cierto? Aquí todo esto es un líquido hidráulico. Cuando yo aplico una fuerza hacia acá, yo veo por el principio de Pascal que yo tengo la misma fuerza acá. Y eso es lo que me obliga a, aquí la fuerza en el punto 2, me obliga a levantar ese vehículo, ¿no? Entonces, como nosotros sabemos, en la presión 1, en el punto 1, en el punto 2, es igual a la presión en 2. La presión en 1 va a ser, sabemos que presión es igual a fuerza sobre área. ¿Eh? Fuerza 1 sobre área 1. Sobre el área 2.
¿cierto? Entonces, yo puedo calcular cuánto es la fuerza 2, que eso vamos a hacer que es la fuerza 1 por el área 2 sobre el área 1. Entonces, yo veo que también hay una relación de áreas, ¿no ven? A mayor área va a ser mayor área 2, va a ser mayor la fuerza. Es por eso que aquí, esta área es más pequeña que esta área de aquí. Porque como ustedes ven, están en el numerador. A mayor área 2, voy a tener mayor fuerza en 2, ¿no? Para poder elevar el vehículo, ¿no? Y eso me lo hace mediante el principio de Pascal, ¿ya? Que me indica que, en primer lugar, las presiones, como es el mismo líquido, son iguales, la presión en 1 y igual a la presión en 2. Pero me dice el principio de Pascal que transmite igual en todas las direcciones. En todas las direcciones se transmite igual. ¿Ya? Eso me dice el principio de Pascal. Acá dice, esta es la razón por la cual una carga grande, por ejemplo, un auto puede ser sostenido sobre el émbolo grande por una fuerza mucho menor aplicada sobre el émbolo más pequeño, ¿no? Entonces ese es el principio que utilizan todos los elevadores hidráulicos. Usted ve que con un pequeñito gato, usted dándole una manija, una pequeña fuerza, entonces puede elevar, porque ahí adentro del gato hay un líquido, ¿no? Que va a permitir transmitir la fuerza, ¿ya? Entonces, ese es el principio o ley de Pascal. La fuerza ejercida sobre un fluido incompresible y en equilibrio de un recipiente de paredes inoformables se transmite con igual intensidad en todas las direcciones y en todos los puntos del fluido, ¿ya? Entonces, está el ejemplo de la esfera hueca. Si le aplicamos una presión sobre un émbolo, me va a decir que el líquido hueco de la esfera hueca sale en todas las direcciones y con la misma presión, ¿ya? Digamos, es un ejemplo de laboratorio que se puede hacer para aplicar el principio de Pascal. Bien, entendido el principio de Pascal, lo que sucede con la prensa hidráulica, con los gatos hidráulicos. Sí, ingeniera. Bien. Entonces, fíjense, en la próxima clase vamos a ver lo que es vamos a empezar que aquí ya lo podemos hacer. ¿Qué hora es? No tengo reloj aquí. 11:15. 11:15. Bueno. Aquí ustedes van a tener un barómetro. Fíjense que es un barómetro. Barómetro de mercurio y aquí en B tenemos un barómetro de aneroide. ¿Ya? Aquí hay un líquido que normalmente es mercurio. Tenemos la presión atmosférica en 0 y entonces vamos a ver cuánto se eleva el Y para ver la presión que hay en la atmósfera. El barómetro es un instrumento empleado para medir la presión atmosférica. Nada más. Esto A y B, lo único que me hacen es medir la presión atmosférica. Un barómetro sencillo que está constituido por un tubo transparente de longitud superior a los 362 milímetros. ¿Por qué es mayor a 762? Porque vamos a ver que si nosotros calculamos HE, 760 milímetros de mercurio. Por eso que anteriormente, si yo quiero calcular la presión atmosférica en alturas de presión, entonces vamos a ver que esa altura de presión me da 760 milímetros de mercurio, ¿ya? Más atrás hemos dicho, la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Por eso es que ese tubo es un poquito mayor. Está hundido en un recipiente abierto que contiene mercurio. El tubo cerrado en sus extremos superior y abierto ahí en el inferior. Abierto en el inferior extremo, por el que se introduce
el mercurio por el interior de ese tubo ahí abierto. Si la presión atmosférica es de 1,33 kiloponios sobre centímetro cuadrado, se puede calcular la altura real alcanzada por el mercurio mediante esta ecuación. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que el mercurio se eleva a 760 milímetros. Ahí tenemos los piezómetros. Prácticamente hace rato ya hemos estado utilizando un piezómetro. Cuando queremos medir la presión de otros fluidos, podemos utilizar el piezómetro, que es uno de los instrumentos más sencillos para medir las presiones de líquido. Y consiste en unir un tubo a la pared del depósito o conducto donde se encuentra el líquido en cuestión, de forma que éste pueda penetrar y ascender por el tubo, midiendo la altura que logra el líquido en el tubo. Puede determinarse la presión del líquido en el depósito. Ya sabemos que si nosotros tenemos altura, ya tenemos alturas de presión, ¿cierto? ¿De acuerdo? Para evitar la influencia de la capilaridad, del diámetro del tubo del piezómetro debe ser mayor a los 13 milímetros, porque si es menor a 10 milímetros vamos a tener ya un efecto de capilaridad que es diferente. Bien, y vamos a ver, en la práctica, ustedes van a ver que hay muchos piezómetros, manómetros, piezómetros. El barómetro especialmente es para medir atmósfera, nada más. ¿Ya? Bien, con eso creo que terminamos ya todo. Hemos visto todo lo que es este archivo. Ya lo hemos explicado todo. Hemos hecho algunos ejemplos. Y por supuesto que para la próxima clase ya nos queda practicar un poquito más. Por supuesto que nosotros hemos visto ya, hemos hecho algunos ejemplos aquí ya. Hemos demostrado la ley de Stevin y hemos hecho unos 2 ejemplos, ¿no? Para la próxima clase vamos a seguir haciendo ejemplos. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Hola.